Este programa se transmitió originalmente el jueves 22 de agosto de 2024. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en la cocina de Chabela. Ahora, como ustedes saben, los jueves a las 12 del día en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México. Y también, por supuesto, nos pueden escuchar y mirar a través de nuestra página de Facebook y en www.violetaradio.org. Pues como es habitual en la cocina de Chabela, conversamos sobre la vida pública de nuestro país, de nuestra ciudad, con pimienta feminista y aderezamos aquí la conversa con una serie de ingredientes muy interesantes, por supuesto, que además ahora tenemos a una invitada estelar, es nada menos que la secretaria de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracibar, que nos acompaña y te agradezco muchísimo, Ingrid, que estés acá en la cocina de Chabela, que es la casa de las mujeres de la Ciudad de México, pero también de las instituciones que están relacionadas con las políticas públicas que ha establecido este gobierno en búsqueda de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias, pues siempre encantada, primero de estar en la cocina, porque creo que es un espacio altamente creativo. ¿Qué sería de todas y de todos sin una cocina cerca, ¿no? Con la posibilidad no solo de crear, sino de convivir, de dialogar, de comunicarte y pues además, qué mejor que estar en Violeta Radio, que es un proyecto a quien, bueno, con el que me une mucho cariño. La verdad es que mucho cariño por lo que ha significado para las radioescuchas, las mujeres, eh, pues quienes están interesadas en los temas de la igualdad, eh, de la lucha contra la violencia, pues creo que ha sido también un oasis, Violeta Radio, no solo de escucha, sino al mismo tiempo de voz. Entonces, muy agradecida con ustedes. Muchas gracias, Ingrid. Pues yo quisiera empezar esta charla preguntando, en primer lugar, a 6 años de haberse creado la Secretaría de las Mujeres en la ciudad, a 6 años de haber iniciado con esta nueva institución que tiene una diferencia, y también quisiera que nos comentaras eso, entre ser un instituto y ser una secretaría. ¿Cuáles son las características positivas, digamos, en términos de esto que mencionaba, de la aplicación de políticas públicas para las mujeres en la ciudad? Bueno, yo creo que
el avance, digamos, en términos, y lo estoy poniendo como avance, en términos institucionales de que la política pública en materia de perspectiva de género, de igualdad y de no discriminación a las mujeres, ocupe un lugar en el gabinete y no necesariamente quede supeditada a, pues a la relación o a la vinculación con una secretaría, sea esta la de gobierno, la de desarrollo social, como fue en su momento, o cualquier otra. Me parece que es un avance importante y que además responde en mucho a lo que se ha planteado, a lo que se planteó en la propia Belém do Pará y con CEDAW también, en el sentido de buscar siempre pues esas acciones para el adelanto de las mujeres. Las estructuras, las arquitecturas institucionales de los gobiernos y del Estado tienen que, pues tienen que ir hacia allá. Creo que el movimiento feminista, la lucha de las mujeres desde hace muchos años apuntó para que las instituciones reconocieran la necesidad de generar políticas de igualdad, reconocieran también que los impactos de las políticas públicas tienen una diferencia de cómo se viven entre hombres y entre mujeres. Entonces, me parece un acierto de entrada el que la jefa de gobierno, la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, hoy nuestra presidenta con A, nuestra presidenta electa, pues haya tomado la decisión y haya apostado por la creación de una secretaría de las mujeres, como lo ha hecho también ahora en la propuesta del andamiaje pues institucional del gobierno federal que ella estará encabezando a partir de octubre, pues que pueda haber una secretaría de las mujeres. Entonces, haces un balance positivo de estos 6 años en que se pudieron implementar las políticas públicas desde una institución con mucho más poder, digamos, en términos legales para definir cuáles eran esas políticas públicas. Entiendo. Y preguntaría, ¿cuáles fueron efectivamente esas políticas? Mira, yo creo que el balance es positivo. Sin embargo, también te quiero decir que, pues que tiene grandes desafíos aún, ¿no? Yo creo que no todo está cumplido, que hay grandes desafíos, pero me parece un acierto que la voluntad política fuera la de creación de una secretaría en la Ciudad de México. Teníamos un instituto de las mujeres que había jugado un papel importante en esos momentos, pero que justamente el salto a ser una secretaría, pues requería también de una mirada de largo aliento, de una voluntad política. Y creo que esas dos se condensaron muy bien con la doctora Claudia Sheinbaum y pues apostar a eso, a una secretaría, me parece que fue positivo. Pues un poco en la mirada hacia lo que se ha hecho, insisto, creo que pues ese es como un defecto a lo mejor de las feministas, siempre queremos más, ¿no? Porque no los merecemos. Y creo que todavía hay desafíos. Estos años han servido pues justo como para proponer estrategias, como para proponer un andamiaje institucional. eh, y ojo, no es que la Secretaría de las Mujeres sea la única Ujú. secretaría que condense las políticas públicas en materia de igualdad, es decir, del cierre de brechas. No. O sea, la Secretaría de las Mujeres también tiene un papel rector. Y si de movilidad se trata, bueno, pues la Secretaría de las Mujeres
acompañará las estrategias en materia de movilidad que Ujú, reconozcan las desigualdades estructurales que vivimos las mujeres y por qué necesitamos políticas que miren esas desigualdades estructurales y que cierren brechas de desigualdad. Por eso es que yo siempre digo, eh, no sencillo, pero de manera siempre muy institucional y muy respetuosa, yo recibí pues la coordinación y el ánimo de coordinación de mis colegas secretarias y secretarios del gobierno de la ciudad. Y eso también tiene que ver porque desde la cabeza hubo una ujú, voluntad política que dijo, las mujeres viven discriminación, viven desigualdad y también le toca al gobierno, al Estado, ujú, promover las estrategias, las políticas, las acciones, los programas para cerrar esas brechas de desigualdad y además para promover acciones eh, pues que afirmen la no discriminación, el combate contra la violencia que ya estructuralmente de por sí viven las mujeres. Entonces me parece que esto es importante, por eso es que Movilidad tiene un programa que se denomina Género y Movilidad, que ujú, el, la Secretaría de Riesgos y de Protección Civil ha editado junto con ONU Mujeres y con nuestra participación un manual con perspectiva de género en materia de la detección y el afrontar el riesgo de desastres. ¿Por qué? Porque las mujeres vivimos diferenciadamente los desastres naturales, las ujú, lluvias, las inundaciones, los temblores, etcétera. Que la Secretaría del Medio Ambiente reconozca que también ujú, los efectos del cambio climático se viven de manera diferenciada. La gestión del agua es una gestión ujú, que yo siempre digo, yo vengo de una alcaldía en donde tenemos una gran reserva de recursos naturales, sobre todo el bosque, que es la alcaldía Tlalpan, que tiene ujú, una gran extensión de suelo de conservación, pero en las comunidades de arriba, justo donde están los bosques, los pueblos rurales de la alcaldía no tienen agua, no tienen agua como pueden tener las colonias en Benito Juárez. Y entonces esa carencia hace que muchas mujeres sean las que gestionemos todo el tema del agua. Por eso celebro mucho también que desde la Secretaría del Medio Ambiente hayamos podido acompañar toda esta propuesta de un programa integral de género y cambio climático, porque los efectos se viven de diferente manera y porque también me parece que es reconocer la labor que hacen muchas mujeres en esta ciudad que cuidan de los territorios de suelo de conservación, de los territorios rurales, como parte de las actividades cotidianas de cuidado que tienen en sus hogares. Entonces, generar también propuestas en materia de política pública, por ejemplo, para alternativas como puede ser la cosecha de agua de lluvia, los huertos urbanos, que impactan mucho la vida cotidiana también de las mujeres, me parece importante. Todo lo que hemos hecho con la Secretaría del Trabajo nos preocupaba mucho también en la valoración del trabajo del hogar, remunerado y no remunerado, porque ujú, en ambas pistas, las mujeres somos quienes en su mayoría lo hacemos. El 98% de las mujeres que se emplean como trabajadoras del hogar, perdón, pues son el 98%, ¿no? Y ujú, también quienes hacemos un trabajo del hogar no remunerado, pues en su mayoría somos mujeres. Entonces, visibilizar, pero también, pues buscar la justicia laboral para estas mujeres que realizan el trabajo del hogar remunerado nos parecía también importante. Entonces,
creo que la Secretaría de las Mujeres pues ha tenido una incidencia en las políticas públicas de las diferentes secretarías. Lo que se ha hecho en materia de seguridad ciudadana con la propia Secretaría de Seguridad. Entonces, esta ya es como una línea de trabajo muy importante, que incluye también el acompañamiento en la formación de personas tomadoras de decisiones, pero también de quienes están a cargo de ejecutar las políticas. Entonces, la capacitación ha sido parte importante de lo que nos interesa y que hablaba también la doctora Sheinbaum en la presentación de esta nueva Secretaría de las Mujeres a nivel federal, A que nivel es la federal. transversalidad de la perspectiva de género, que tiene que impactar. No es Ujú, para que nos llenemos diciendo tenemos miles de enlaces de género, tenemos unidades de igualdad, no, es ujú, justamente para cerrar brechas de desigualdad, para combatir la discriminación y para hacer de los espacios laborales espacios libres de violencia. Entonces, esto me parece muy importante. Y la otra línea que es fundamental, que además esa tiene que tener un carácter territorial, de ujú, naturaleza territorial, porque es ahí donde pasa la vida de las mujeres, no en las oficinas. ujú, Tiene que ver con toda la promoción, digamos, de políticas de igualdad, que nosotras las condensamos mucho también en programas de prevención de las violencias o de la violencia, para ser exacta, porque lo que estamos previniendo o lo que queremos prevenir es la violencia ujú. machista, y allí pues hay todo un proceso, no solo de información, porque podemos brindar mucha información de todos los servicios que se tienen, pero también Sí. tenemos que hacer una reflexión profunda en los territorios con las mujeres, porque tenemos muy normalizadas estas formas sutiles de la violencia, que parece que son cotidianas y que no están bien, no hacen bien, escalan y se vuelven en un problema de violencia que entonces sí se voltea porque ha puesto en riesgo la integridad o la vida de una mujer, ¿no? Entonces hay que trabajar pues como de todos los días, ir llevando a las mujeres, pues, cuáles son los derechos y cuáles son los servicios, pero desde una reflexión profunda, no solo desde la difusión. Entonces, ese es un trabajo que hacemos a través de las lunas, a través de la red de Ujú, mujeres, y ujú. el otro que tiene que ver con atención y acceso a la justicia, porque te recordarás que en 2019, el 25 de noviembre del 2019, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de todas las formas de violencia a las mujeres, la Sí. doctora Sheinbaum declara la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, se decretan 11 acciones urgentes para atender, pero a partir de esas acciones se van conjuntando otra serie de programas y de acciones, un poco también, porque eso pasa en 2019. Sí. Eh, Tu servidora en 2019 era directora general para una vida libre de violencia de esta secretaría, y en Sí. 2020 me nombra la doctora Sheinbaum secretaria, Sí. pero eso fue en febrero. Para finales de marzo estábamos ya atendiendo la pandemia y Sí. Y y el además un confinamiento. contexto muy complejo en la ciudad, porque justamente en ese periodo sucedieron eventos muy, muy lamentables, ¿no? Yo recuerdo este asesinato de una niña llamada Fátima que nos conmocionó tremendamente y que indignó muchísimo y que fue uno de los
de los motivos por los que la marcha del 8 de marzo fue súper masiva, e incluso ya se hablaba de la pandemia y que se había posibilidades de que durante la marcha hubiese habido contagios. Bueno, un momento muy dramático, digamos, por hechos reales que nos estaban sucediendo como sociedad en la ciudad y efectivamente, bueno, es este evento de la niña Fátima fue muy contundente, pero había todo un contexto de violencia bueno, es que la violencia de por sí es burda, pero digamos, pues como muy visible en sucesos concretos de mujeres atacadas, ¿no? Y Sí, niñas. desde luego, doloroso y lacerante. El feminicidio de Fátima fue el primer caso de feminicidio que me tocó atender como secretaria. Eh, Ujú, Habíamos iniciado ese año, el 2020, con el feminicidio de Ingrid, eh, sí. que también fue muy, digo, a mí todos los casos de violencia me indignan y me duelen. Evidentemente los feminicidios, pues también, no puedo ser indiferente. Eh, y justo me tocaron muy cercanos, primero como directora general y luego el de Fátima como secretaria. De hecho, Ujú, pues ujú, yo estuve varias veces en casa de la mamá de Fátima, de la señora Malena, ujú, pues atendiendo. Y justo eso, porque digamos, esa parte de la atención directa no necesariamente era de las tareas del Instituto de las Mujeres. El Instituto de las Mujeres no, no necesariamente hacía atención directa, canalizaba, acompañaba, pero no hacía una atención directa. ujú, Eh, Justamente fue de las áreas que se incorporaron en la estructura de la Secretaría de las Mujeres. La atención directa de primer contacto a ujú, las mujeres, que a mí me parece una de las medidas fundamentales en materia de prevención. Que tú ujú, tengas un espacio donde sepas que te van a escuchar, que te van a atender, que te van a resolver dudas, que te van a acompañar, que te van a explicar los procesos. Porque lo que sucedía, digo, yo misma lo viví como pues un agente acompañante de mujeres en situación de violencia, que las ujú, mujeres pues querían llegar primero al Ministerio Público pues porque sabían que eso no estaba bien, ¿no? Y entonces llegaban al Ministerio Público y no necesariamente se encontraban con un proceso de calidez, un proceso ameno, comprensivo, sino era de ¿va a levantar o no va a levantar denuncia? Y yo de una vez le quiero decir que si va a levantar denuncia, además de muy insensible, ¿no? Porque incluso sin esta como conocimiento de que las mujeres dudan mucho es decir, hay un deseo de resolver una situación de violencia, hay un deseo de ponerse a salvo y por eso se acude al Ministerio así Público, es. pero también allí se enfrentan a las dudas de sí ponerlo o no ponerlo, porque incluso hay mucha insensibilidad de parte de los funcionarios, ¿no? Pues déjame decirte, Maru, que esa fue una de las líneas fundamentales de trabajo que tenía que ver con la atención, la prevención de la violencia y garantizar el acceso a la justicia, porque la estrategia de abogadas de las mujeres fue una estrategia enunciada por la jefa de gobierno casi desde los últimos eventos de campaña que tiene ella, pero desde el equipo de transición, reconociendo que algo estaba pasando en las fiscalías, que se requería de una mujer profesionista y feminista que pudiera acompañar a las mujeres en sus procesos de denuncia, porque es ahí justamente donde se reconocía esto que tú estás diciendo, que tiene que ver pues con muy poca empatía, con insensibilidad y hasta con no atenderlas, ¿no? Decir,
No, Ujú. señora, a ver, regrese después porque usted no está segura. Pero además le digo, vamos a meter a la cárcel a su marido, cosa que no necesariamente es cierta, ¿no? Entonces, claro, con esta duda de las mujeres, porque yo siempre también les digo, pues en su mayoría, las mujeres que viven violencia no la viven por un extraño, la viven en su primer círculo de confianza. Entonces, claro que las emociones, los sentimientos, pues están con muchas alteraciones. Y por eso es que el modelo de atención que se crea en las lunas, que se crea justo para las lunas, me parece que es un modelo de atención integral, pero que tiene dos momentos de reconocimiento fundamental. Uno que tiene que ver con reconocer el riesgo. No todas, y reconocer el riesgo es hablar del contexto, es decir, de las herramientas de la vida, del escenario donde se da la violencia y de las herramientas que tienen las mujeres para hacer frente a esos riesgos, ¿no? Y eso no tiene que ver con educación o no nada más tiene que ver con educación, con si eres rica o pobre, evidentemente tiene que ver con todo, con ese contexto. Y entonces, el riesgo tiene un carácter casi personalísimo, ¿no? O sea, nosotros podemos tener indicadores del riesgo, que es lo que hacemos con un instrumento que tenemos validado con confiabilidad y validez por la Facultad de Psicología de la UNAM, con quienes Ujú. hicimos un trabajo para que fuera confiable y válido nuestro instrumento, que se incorpora como parte de esta entrevista a profundidad que hacemos, donde pues generalmente las mujeres llevan la posibilidad de hablar y precisamos con alguna serie de preguntas. Bueno, si en este primer acercamiento lo que nos da es un riesgo crítico o alto, aplicamos un instrumento que se llama un tamizaje de riesgo feminicida, que son solamente 4 preguntas que tratan de corroborarnos si lo que existe allí es un riesgo que ponga en peligro la vida de esta mujer y que a veces ni siquiera las mujeres se están dando cuenta de ello. Una vez Ujú. que corroboramos, lo que se hace es prácticamente un plan personalizado. Lo hacemos con todas, pero con las mujeres que tenemos en riesgo o que identificamos riesgo de violencia feminicida, pues lo que hacemos justamente es hacer un plan emergente, ¿no? Esa mujer no se va de la luna si no tenemos un plan que no solamente tiene que ver con identificar una red institucional, a lo mejor es que mañana tenemos que, si no quiere denunciar, tenemos que ver la pertinencia de medidas de protección. A lo mejor no es bueno que regrese al domicilio, ¿no? Entonces proponemos una casa de pernocta donde pueda pasar la noche o una casa de emergencia que es más tiempo, que nos permita ver con una red familiar, comunitaria, de amigas, el tratamiento que podemos darle al caso y toda una serie de servicios. Entonces, es un programa integral donde vemos la parte jurídica, la parte emocional y también la parte social, que es cómo vinculamos a todos los servicios, porque muchas veces necesitan servicios médicos, eh, otras veces las mujeres salen sin documentos de los niños, niñas, entonces, o sin sus documentos, y entonces hay que hacer una serie de gestiones para que el registro civil nos apoye brindándonos los documentos necesarios que se requieran. Y también me parece que es la otra parte muy importante, el tema psicoemocional. Como hacemos primer contacto basado en el riesgo, eh, no necesariamente nos especializamos en la atención psicoemocional de un delito, pero Ujú. sí reconocemos que la violencia en cualquiera de sus tipos y de sus modalidades, lo que tú Ujú. señalabas muy bien, Maru,
al inicio de cómo las mujeres vamos buscando ayuda a las fiscalías o a los ministerios públicos, pero que vamos con una serie de dudas, es decir, emocionalmente, pues nos sentimos inseguras, tenemos tristeza, pero ira, pero miedo, ¿no? Entonces confluyen una serie de emociones. Y nosotras hemos desarrollado un modelo integrativo de regulación emocional. Y decimos que es integrativo porque nuestras profesionales, que por cierto, esta me parece que ha sido una de las grandes fortalezas. La Secretaría de las Mujeres hereda del Instituto y de la SUNAVIS una Ujú, serie de profesionales muy comprometidas, pero con mucha experiencia. Entonces, lo que ujú, hacemos es integrar a estas formas en las que ellas eh, tienen de atender, para atender a las mujeres, que pues pueden ser, a lo mejor la psicóloga es de tal o cual corriente, integrar procesos de regulación emocional, porque la violencia nos desregula emocionalmente y eso hace también que nuestra gestión de emociones y nuestras respuestas no sean necesariamente las más efectivas. Entonces, es un poco psicoeducativo y se ujú. combina muchas veces porque ya, o sea, nos están llegando mujeres que presentan algún tema de deterioro de salud mental, pueden ser pues depresiones largas, ansiedad, etcétera. Eso lo vamos también acompañando pues con servicios desde la Secretaría de Salud que tienen pues muy el tema de pues estos espacios de atención a la violencia de género desde la Secretaría de Salud que nos parece importante. Entonces, como ves, también el tema de la violencia pues se tiene que tratar transversalmente, ¿no? Exacto. No solo le implica a la Secretaría de las Mujeres y a la Fiscalía o a la policía, ¿no? Porque ahí también, pues hay que trabajar con los primeros respondientes, con decirles que sí les toca, ¿no? Que si están viendo, sí les toca y tienen que actuar. Y eso también ha sido un proceso formativo para la policía, eh, pues que ha sido, bueno, que nos ha representado retos porque estamos hablando de 80,000 efectivos en la Ciudad de México, Claro. Pero que son hombres y mujeres. hombres y mujeres, porque un poco lo que decíamos era, está bien, respetamos aquellas alcaldías y aquellas estrategias, de hecho nos apoyamos de ellas, donde hay policías violeta, ¿no? Que le llaman, o Ujú, policías de género, pero la ujú, instrucción de la jefa de gobierno entonces, de la doctora Sheinbaum, fue todas y todos tienen que estar formados con perspectiva de género. Entonces, claro, fórmate a 80,000 en un curso básico, que fue el que dimos, no, y no. después hemos dado diplomados especializados. Y creo que ha Ujú. habido una buena experiencia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque también ha habido una transformación. Entonces, la línea de pues protección y de combate a la violencia ha sido una línea pues que ha estado en donde hemos estado muy implicadas, donde tenemos una gran coordinación justo por la alerta, pero también por la línea 765 con la fiscalía, con la policía y hasta con el tribunal, ¿no? Reconociendo siempre tanto la autonomía del Poder Judicial como la autonomía de la fiscalía, pues sí tenemos o buscamos hacer una gran coordinación y pues esto también ha redundado en tener cada vez mejores números o resultados que dar. Y allí yo te quisiera... Justamente aquí te interrumpo porque sí me encantaría que nos compartieras. ¿Ustedes han hecho algún estudio de, de que arroje cifras de, bueno, primero, del uso de la línea 765, ¿no? Como, ¿qué tanto se ha convertido como en una línea de referencia
para las mujeres, eso por un lado, y por otro lado, de la percepción del aumento o la disminución de la violencia en la Ciudad de México. Nosotras tenemos un estudio que hicimos sobre los impactos que tiene el programa de bienestar para las mujeres en situación de violencia. Lo hicimos, de hecho, hemos presentado en algunos de los reportes de alerta, de los informes, hemos presentado los resultados. También tenemos, pues, lo que nos van diciendo las propias encuestas de INEGI, en VIPE y la ENSU, que nos van diciendo que sí hay una modificación en términos de la percepción de inseguridad que tienen las mujeres. Es decir, cada vez es menor esa percepción o cada vez menos mujeres perciben como insegura la ciudad. Y esto tiene que ver con una estrategia integral, porque la alerta pues pues pone en juego medidas de carácter integral, no solo tiene que ver con las lunas o la propia línea o las abogadas de las mujeres, que la línea de suyo trae coordinación con muchas instancias, sino también todo el fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, evidentemente a la Fiscalía, ¿no? La creación de la Fiscalía especializada para la investigación del delito de feminicidio que se da en 2019 y en 2020, digamos, entra en vigor, que esto tiene que ver con nada más y nada menos que bajar índices de impunidad. ¿Por qué? Porque se están especializando más las investigaciones, el tratamiento, los peritajes, etcétera, etcétera. Eh, Creo que la impunidad es una de las cosas que le hace mucho daño a las mujeres en temas de violencia, porque entonces el Claro. resultado, lo que se siente al respecto es, ¿por qué los hombres le hacen daño a las mujeres? Porque son los hombres en su mayoría, porque Ujú, pueden, ujú. porque no pasa nada. Y entonces combatir la impunidad requiere de estructuras institucionales con eficacia técnica, pero también con un alto sentido ético, compromiso social. Y eso pues también se logra de manera coordinada, es decir, que podamos ser varias instancias, pues justo comprometidas en eso para decirle, oiga, fiscal, fíjese que aquí tengo un caso que algo pasó, por favor revíselo. O que le digan a la Secretaría de las Mujeres, oye, la abogada de las mujeres le estamos proponiendo esto, pero nos dice que no, y entonces poder consultar todos esos casos. Hoy me parece que una de las grandes fortalezas que tenemos es que tenemos mucha comunicación con la Fiscalía para la atención de casos, que pues tú me decías si ha bajado, yo te di algunos indicadores, pero Ujú. lo que también creo es que ha aumentado en algunos delitos la denuncia, ¿no? La denuncia en delitos sexuales, que siempre tiene delitos sexuales una cifra negra. Lo que hemos visto es que ha estado aumentando y ha estado, según mediciones del INEGI, también a través de estas encuestas, lo que podemos inferir es que ha bajado la cifra negra. Ha aumentado también la denuncia de delitos sexuales con cierta temporalidad, porque justamente el que hubiera estas manifestaciones como la del 8 de marzo, lo que muchas veces traía era incremento en las denuncias, pero de hechos que ya tenían pues más de un año de haber sucedido. Igual se les va a atender, eh, pero Claro. pues justamente ponían, visibilizaban la violencia y también visibilizaban los servicios de atención, ¿no? Las marchas y las fechas conmemorativas, y entonces empezábamos a recibir una serie de denuncias. Hoy lo que tenemos es que cada vez, por ejemplo, en delitos sexuales, se denuncia con menor tiempo, ¿no? Es decir, a veces pasan un par de días, a veces inmediatamente después,
pero tenemos más hechos denunciados con una temporalidad menor a un año, que eso es bueno también. Eh, y eso nos da mejores posibilidades de investigación también. Y pues lo que tenemos es este aumento o repunte en temas de violencia digital, porque también pues se tipificó como delito, pues en 2019-20 se tipifica primero en la ley de acceso como una modalidad de violencia, ¿no? Y después tipificarlo en el Código Penal como un delito. Entonces, claro que tenemos un aumento en, pues, en este tipo de violencia contra las mujeres que tiene que ver con la violencia digital. Y el tema, por ejemplo, de esto que es la violencia vicaria, que nos obliga a mirar el delito de violencia familiar, pero con estas eh, singularidades que tiene que ver esta sofisticación de los agresores para dañar a las mujeres a través de sus Sí. hijos e hijas. Y no es que agredan directo a los hijos y las hijas para que las mujeres se sientan agredidas. Muchas veces tiene que ver con cuestiones de guarda y custodia, con pensión alimenticia, con denunciarlas por violencia, con denunciar violencia en contra de sus hijos e hijas, ¿no? Y que vemos que son montajes jurídicos justo Ujú. para dañar a las mujeres. Entonces, me parece que este también ha tenido aumento, pero pues justo por esta mirada de foco que se ha puesto a partir de la tipificación del delito de violencia vicaria y de que entró en la ley de acceso como un tipo de violencia. Claro, entonces podríamos decir que a partir de que hay una confianza en que va a procurarse el acceso a la justicia desde las instituciones, las mujeres se sienten, pues eso, con mayor confianza de acudir y hacer la denuncia. Y en ese sentido podríamos considerar que a eso se debe el aumento de las denuncias. Digo, como un indicador quizá. Yo creo que es un indicador que además se sostiene también con esto que nos daba la ENSU, que tiene que ver no solo con confianza, sino también con la percepción o un aumento en la percepción de seguridad o una disminución en la percepción de inseguridad. Y yo te quisiera decir que justo me parece fundamental el papel que tienen allí digo, todas las instituciones, pero quisiera hablar de las abogadas de las mujeres, que es una estrategia nueva que se echa a andar con esta administración, que se echa a andar a partir de la Secretaría de las Mujeres y que ha ido también, pues, fortaleciendo la propia estructura, la arquitectura institucional de la Secretaría, porque es un área muy importante. Tenemos 166 abogadas de las mujeres que no solo están en los ministerios públicos territoriales, es decir, en las fiscalías territoriales, sino también están en las especializadas y tenemos dos células para trámite de medidas de protección. Una que tiene que ver con procesos penales, pero otra también que mira los procesos familiares, porque justamente cuando hay procesos de lo familiar, las mujeres se ven más vulneradas en su seguridad. Hay más, incluso crece la violencia, ¿no? Eh, Cuando hay planteamientos, pues de me voy a divorciar, quiero pensión alimenticia, estoy peleando una guarda y custodia de los hijos, incrementan los procesos de violencia y por eso es necesario mirarlos en su integralidad. Una de las cosas que creo bueno, queda pendiente en ese sentido es poder impulsar, junto con la Fiscalía, los juzgados especializados para mujeres. Es decir, estos que conozcan de la violencia y de la discriminación contra las mujeres
eh, Ujú. desde lo penal y desde lo familiar, que no esté separado. Nosotras hoy tenemos dos células que se comunican entre sí, que miran la integralidad y que por eso proponen a veces, no, vamos a pedir medidas de protección de lo familiar en esto y en esto y en esto, y la denuncia en lo penal, por ejemplo, ¿no? Pero sí especializados, y por eso creo que también es importante hablar y pertinente hablar de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Es con esta posibilidad también, pues, de que se considere estos temas que tienen que ver con la vida de las mujeres, nada más y nada menos. Claro. Pues nos quedan pocos minutos, pero yo tengo dos temas. Una es regresar a- al caso de la niña Fátima. Es decir, ¿se alcanzó la justicia? ¿Consideras que se alcanzó la justicia en ese caso? Esa es una. Y la otra, bueno, sí, ¿qué trabajo se ha hecho para transformar la conducta de los hombres desde la Secretaría de las Mujeres? Son dos de mis preguntas finales. Ay, Maru, reinteresantes. Mira, en el caso de Fátima, yo te diría que no. Y te voy a decir por qué, a pesar de que se han hecho muchas cosas. Yo te Ujú, diría que no, porque todavía no hay sentencia. Eh, Todavía hay un proceso. Hay dos personas, eh, pues, que están en calidad de imputados, quien se lleva a Fátima de la escuela y prácticamente se la entrega al agresor. ujú, Eh, Creo que ahí lo digo y lo digo con mucho cuidado, sin dar más elementos, porque es un caso en proceso, pero creo que ahí tiene que haber una mirada de género. No, no fueron las mismas motivaciones las que tiene la persona que la saca de la escuela, que es una mujer, y el hombre que bueno, es en el todo caso agresor, el así. quien la agrede. Creo que ahí tiene que haber una mirada con perspectiva de género. Necesitamos, en todos los casos, evidentemente, de feminicidio, pero en toda la justicia, que haya, que haya una mirada de género, pues. Entonces, bueno, todavía hay un proceso que se sigue. eh, que todavía se integra y que me parece que pues no podemos hablar de una justicia hasta no tener una sentencia. Por un lado y por el otro, creo que sí se han hecho algunas cuestiones que van más enfocadas a la reparación. Eh, y también a la restauración de algunos derechos. ¿No? Esta secretaría ha trabajado muy de cerca con la madre, ¿no? En distintos procesos, pero están abiertos los procesos que tienen que ver con los hermanos, con una persona que es padre eh, de los hermanos, incluso creo que fue quien reconoció a Fátima, pero nosotras en el ámbito de nuestras competencias hemos trabajado mucho con Malena. Claro que ahí también hay que reconocer pues que tiene que haber una parte restaurativa, pues porque hay una violencia estructural que vive o que vivió María Elena, Malena, eh, Ujú. y que evidentemente vivió Fátima, ¿no? Mm, pues condiciones complejas. Entonces yo creo que no, que tendremos que aspirar pues a que haya una sentencia y una sentencia también ejemplar para el feminicida de Fátima y que se juzgue con perspectiva de género, porque Ujú. no puede ser que por eh,
que por un hecho así vayamos a meter en el mismo cajón, y yo sé que lo que puedo decir es muy polémico, a quien actuó, a la mujer y al hombre. Creo que hay una diferencia. Entonces, pues confío en que tanto las asesoras jurídicas del caso o la asesora jurídica del caso, la fiscalía que ha estado siempre muy atenta al respecto, puedan, eh, le tocará también la chamba a los juzgadores y que estos lo hagan con con perspectiva de género y por supuesto perspectiva de niñez, ¿no? Que Ujú. necesita tener también el caso, pero sobre todo perspectiva de género, porque fue el feminicidio de una niña. Y cuando Ujú. hablamos de feminicidio hablamos de razones de género. Sí, Y exacto. en el tema de los hombres, pues mira, la Secretaría de las Mujeres efectivamente, y me van a criticar muchas colegas porque van a decir, ¿por qué usamos los recursos? Y los recursos cualquiera, los presupuestarios, los humanos, eh, en, en los hombres cuando están destinados para las mujeres. Pero efectivamente creo que em, allí hay un área de oportunidad inmensa y que creo que eh, desde, desde el tema de cómo ir previniendo, nos tocaba a la Secretaría de las Mujeres hablar con la parte de la ecuación que nos agrede, Sí, que son los hombres, exacto. ¿no? Sí. Entonces, bueno, hemos desplegado sobre todo a nivel preventivo, ¿no? Tenemos cursos, tenemos dos, uno sobre masculinidades y derechos humanos, eh, y también uno que nos parece que es una etapa muy propicia donde se pueden dar algunos tipos de reflexiones y cuestionamientos, que es la paternidad. Entonces tenemos uno también de paternidades que habla sobre el cuidado, ¿no? Sobre cuidar. Y en ese cuidar, ¿cómo hacemos? eh, pues hombres que vayan más por la igualdad y por la no violencia contra las mujeres. Entonces, estamos muy próximas a sacar una segunda parte de la campaña que tuvimos con hombres, eh, y que nos parece que es un área de oportunidad eh, para poder desplegar, pero insisto, tiene que ser una política integral también desde el gobierno, le tiene que entrar el DIF, le tiene que entrar pues la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora, un poco con el tema de hacer espacios libres de violencia en las escuelas, pues hemos entrado con anuencia de la autoridad educativa, pues algunas secundarias, pero eso lo hacemos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública y Prevención del Delito a nivel federal. Lo hacemos con la Fiscalía de entrar pues a un nivel muy, muy preventivo con los chavos, con las chavas. Ujú. Creemos que también esa entrada nos da la posibilidad de que estos temas se discutan en las familias, porque cuando hablamos con las y los jóvenes, eh, y además lo dicen estudios, por cierto, Gendes tiene uno muy lindo que hizo con preescolares, Ujú. eh, donde se aprende la violencia y donde se aprende la violencia de manera diferenciada de quién tiene el poder de la violencia y quién no, Ujú. es en casa, ¿no? ¿Y quién tiene el poder de la violencia? El papá. Ujú. Ujú. Y por lo tanto, tú que eres hombre, así, así digamos, se aprende a ser hombre, ¿no? Entonces, pues estamos en las escuelas, pero creo que el área de oportunidades basta. Y sí, por supuesto, creo que la Secretaría de las Mujeres también tiene que entrarle, pues al menos opinando, sugiriendo, incidiendo a los procesos de trabajo con hombres. Claro, porque entonces, porque el objetivo es prevenir la violencia hacia las mujeres, transformar la vida de las mujeres
Y definitivamente nuestra sociedad, nuestra humanidad está conformada pues por hombres y mujeres y otro tipo de personas pues también, pero en donde el fundamento del sistema patriarcal es un poder masculino. Así es, Y totalmente. entonces, o sea, definitivamente, a mí me parece que aun cuando lleve el nombre de Secretaría de Mujeres y el objetivo sea, o seamos las mujeres, pero hay que trabajar con todos los componentes de la sociedad para transformar justamente la vida de las mujeres en el sentido preventivo, a mí me parece excelente. Pero bueno, Ingrid, está súper interesante la conversa, pero tenemos que cerrar aquí la cocina de Chabela y pues muchísimas gracias por estar acá con nosotras en esta emisora que pretendemos llevar la conversación justamente hacia las escuchas, pues también para contribuir a la transformación de la vida de las mujeres, de las niñas, de los niños y, ¿por qué no, también de los hombres en términos del ejercicio de su violencia? Pues muchísimas gracias. Hombre, gracias, gracias a ti, Maru, evidentemente a Violeta Radio, y creo que no me puedo ir sin decir esto. Si bien hubo la voluntad política de la creación de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México y ahora en el gobierno federal, creo que en este tránsito han sido fundamentales el movimiento amplio de mujeres y sobre todo el feminismo en este país y en esta ciudad que siempre puso el tema de la responsabilidad del Estado para con la protección, para con la igualdad, para con la no discriminación a las mujeres. Entonces, creo que la Secretaría de las Mujeres, pues justo me parece que es una responsabilidad, pero también ha sido un logro de muchas. Y yo me congratulo también por eso, pero también, pues, efectivamente, la responsabilidad y el privilegio de servirles, pues, siempre es alto. Muy bien, pues muchas gracias y por supuesto que la cocina de Chabela está abierta para que vengas y nos visites y nos digas y nos converses en cualquier momento, independientemente de que sea desde la Secretaría de las Mujeres o desde cualquier otro espacio. Ingrid Gómez, Muchas gracias, abrazos. un abrazo. Este programa se transmitió originalmente el jueves 22 de agosto de 2024. Cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.